realidad sobre que quiere pasar su evidencias, porque nosotros sí podemos ayudar siempre y cuando la persona también nos envíe pues sus actividades. Y lo mismo, que si entregan en unas sí, en otras no, todo eso se va a tener en cuenta y se va a tener presente para las evaluaciones de comisión a las del último periodo, y de acuerdo a eso se va a mirar qué casos son los que se van a quedar. Entonces, es bueno que ustedes sepan para que después no estén con sorpresas desagradables a finales de noviembre, que es cuando ya nos toca hacer las evaluaciones, las recuperaciones de final de año. ¿Listo? Entonces es importante eso. Es importante que ustedes lo tengan muy claro. Lo digo precisamente porque, empezando que en los encuentros sincrónicos, muy pocas personas ya, no solamente en este nivel, en la mayoría de niveles, ha bajado hartísimo. No sé si es que la gente ya está cansada o están muy relajados o qué es lo que sucede, están dejando de asistir. Y bueno, listo, uno dice, bueno, no entraron al encuentro sincrónico por el motivo que sea, pero envíen trabajos y tampoco. Entonces, yo diría que eso ya es cuestión también del interés de cada uno, porque por más dificultades que uno tenga, uno procura hacer sus actividades si tiene el interés y tiene las ganas de hacer. Entonces, así sea lo más difícil, siempre uno le busca la salida, ¿listo? Entonces, eso también, pues, uno dificultades, venga, ahí. Y pues uno procurarles más plazo, por lo menos informa, pero bueno, entonces yo creo que más que nosotros, ustedes lo deben saber y lo habrán de pronto comentado, de pronto no, una verdad como a gritos que no nadie lo dice, pero eso va a quedar en el tintero, y el año entrante la cuestión es que no se queden en ese limbo ahí, porque el año entrante yo creo que vamos a seguir durante un buen tiempo de esta misma manera. Y si la gente sigue en esa tónica, entonces ¿cuántos años van a perder? Entonces, ahí va, o cuánto tiempo, la verdad, porque hay mucha gente que ve sus grados y sus universidades en virtual y no hay problema. Entonces, eso también es más falta como de hábitos y eso. Bueno, ya veo que por lo menos hay 10 personitas, entonces ya con eso podemos empezar. El tema de esta semana va a ser gerunds and infinitives, son verbos, y que vamos a trabajar también cómo identificar, y yo les doy las diferentes claves para que lo podamos trabajar. Entonces voy a compartirles ahorita pantalla un segundito para poder, tengo que apagar un segundito que me están escribiendo por acá aquí. No sé quién es. Un momentito. Ok, bueno, ya ahorita. Un segundito que se me presenta aquí una charla. Un momentico. Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí les comparto la pantalla. Aquí, el escritorio. Compartir, ya. Listo. Entonces, como les comentaba hace un rato, entonces vamos a trabajar, es un tema que aparentemente es de vocabulario, pero también tiene ciertas características de gramática, pues porque uno simplemente lo que hace es observar la estructura. Como les he insistido muchas veces, si uno es observador, créanme que ustedes van a identificar muchas características particulares del inglés y no se les va a hacer tan complejo. Esta lengua y cualquier otra requieren básicamente que ustedes le dediquen tiempo. Y si ustedes no practican, pues la cabeza básicamente no va a retener esa información. Ya sea inglés, ya sea alemán, francés, coreano, usted tiene que practicar y tiene que observar la forma como están constituidas las frases y las palabras. ¿Listo? Entonces, eso es importante.
Aquí hay una persona que llegó. Bueno, entonces es eso básicamente. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, vamos a empezar con el gerund infinitive y nos vamos a centrar en los verbos. ¿Listo? Ese tipo de verbos, como les comentaba, se forman, tienen dos características principales. Cuando trabajamos el infinitivo, ustedes dirán, bueno, ese tipo de palabras son para uno raro porque no está acostumbrado a trabajar con ese tipo de vocabulario de lingüística. Entonces yo lo que les voy a dar son esas claves para que usted simplemente cuando uno les diga la palabra ya sepan a qué me estoy haciendo referencia. ¿Listo? Entonces, cuando usted habla de infinitivo, cuando uno les habla de infinitivo es porque estoy hablando del verbo o la acción que va acompañado de la palabra tú. ¿Listo? De la preposición como tal. Y el verbo no se le añade ni de, ni de, ni ese. ¿Sí? El verbo es así, aquí la forma básica del verbo. Cuando yo hablo de un gerundio es porque estoy hablando del verbo en ing. Bueno, en español aquí el infinitivo se refiere al jugar, bailar, reír, ¿sí? Sin conjugar, tanto en español como en inglés. Y el gerundio es el famoso que termina en ando, endo, jugando, bailando, riendo, ¿sí? Eso sería como el equivalente en español. Pero hay varios usos y ahí ustedes se van a dar cuenta que cuando uno traduce va a cambiar un poco el significado. ¿Listo? Entonces, cuando usted vea un verbo, una acción con ing, estamos hablando de un gerundio. ¿Listo? Lo que pasa es que a veces cuando uno va a hacer el equivalente en español, puede variar esa forma, o sea, no necesariamente tiene que ser ando, endo, bailando, jugando, riendo. Puede variar ese significado según el contexto en el que esté hablando. Como ustedes bien saben, una lengua se transforma de acuerdo a la persona como lo esté diciendo. Entonces, generalmente también habla no solamente del verbo en ing, sino que cuando yo añado un ing al verbo, lo vuelvo sustantivo, o sea que se vuelve como el elemento general. Ya no estoy hablando de jugando, sino también puedo estarme haciendo referencia al juego en general. No estoy hablando de baile, bailando, sino estoy hablando del baile en general. ¿Listo? A eso es que se refiere aquí en la parte de abajo, que dice a noun made of a verb, you add ing. Entonces, si yo quiero convertir un verbo en un sustantivo, le añado el ing. Por eso les digo que de acuerdo a la situación o a la circunstancia del uso, puede cambiar ese significado de ese gerundio. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos en los gerunds. We use the gerund form of the verb when is the subject of the sentence. Entonces, generalmente ese gerundio lo vuelve en un sustantivo y se vuelve sujeto de la frase, porque ya estoy hablando de algo más general, ¿sí? Entonces, por eso cambia su función, o sea, ya no estoy hablando de la acción, sino del elemento particular. Otro uso también que se le tiene en cuenta o para yo poderlo identificar es cuando yo hablo de acciones que son reales o completas. ¿Listo? Gerunds are used when actions are real or completed. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Swimming is my favorite sport. Entonces, yo ya no estoy hablando de nadando, sino la natación. La natación es mi deporte favorito. ¿Sí? Otro ejemplo. Playing the piano is my favorite way to relax. Ya no estoy hablando de tocando el piano o de jugando, no, estoy hablando de tocar el piano, el hecho como general y concreto. Es mi forma favorita para relajarme. Otro ejemplo, another example. Eating fruits is good for your health. Comer frutas, no solo comiendo frutas, no porque no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de la acción como tal general de comer frutas. Es bueno para tu. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver cómo funciona cuando hablamos de otros verbos, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el infinitive. We generally use the infinitive form in sentence with more than one verb. Generalmente el infinitivo, o sea, ese verbo que va con tú, lo utilizamos cuando hay más de un verbo. Entonces yo lo utilizo por lo menos para hacer, es como si se utilizara para separar esos dos verbos y no quedaran las ideas juntas o apeñuscadas en la misma frase. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el ejemplo, she likes to dance ballet. A ella le gusta bailar ballet. ¿Cuáles son los verbos? Like y dance. Y yo no quiero dejar esos dos verbos juntos. La idea es, la forma de separarlos, yo diría gramaticalmente o en forma como para observarlo, es usar el tú. ¿Sí? ¿Y cuál es la acción principal? Pues likes. Le gusta.
y estoy haciendo énfasis a qué le gusta, pues bailar ballet, ¿sí me hago entender? Entonces, ese tipo de acciones, generalmente cuando hay dos verbos, lo que yo hago es separarlos por tú. Lo mismo está aquí el otro ejemplo. I love to eat chocolate. Me gusta comer chocolate. Bueno, otro ejemplo, otro uso es describes an action that is not limited in any way as a regular verb. ¿Sí? Describe una acción que no está limitada en ninguna forma, como un verbo regular. Entonces, resulta que a veces yo necesito enumerar, digamos, elementos o situaciones, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo esa enumeración, empiezo por un verbo en infinitivo. Entonces, lo que yo hago es ponerle el to. Aquí yo coloqué un ejemplo. Dice, to play tennis is good for you. Jugar tenis es bueno para ti. Es porque estoy hablando de una forma más general, del juego en general, pero no quiero hablar de, no hacer énfasis en el juego, sino en el hecho de jugar, ¿sí? Y porque lo estoy enumerando. Formalmente se puede entender como una frase, pero no como la que armamos en un texto. No sé si decía, siempre un sujeto, verbo, complemento. En este caso no aplica lo del sujeto porque yo estoy enumerando. Entonces, esto no lo va a encontrar generalmente en un texto escrito, pero sí en listas o en objetivos. Entonces, ¿qué es lo que usted busca lograr? Ganar más puntos, por ejemplo. Entonces, usted va a empezar con un verbo en infinitivo. ¿Listo? Generalmente esos infinitivos se usan para hablar de acciones no tan reales, más generales o el futuro. Infinitives are used when actions are unreal, general or future. Por eso les hablaba yo a ustedes de que estamos enumerando, estamos hablando de algo más general. Por eso se usa el infinitivo. Aquí vamos a ver varios ejemplos. De acuerdo al primer verbo, usted puede utilizar el segundo en infinitivo en una forma gerundia. Resulta que hay algunos verbos que yo puedo utilizarlos tanto con ing o como con tú. Entonces va a decir, pero entonces yo cómo voy a saber cuál está correcta. Ambas están correctas. Lo que yo tengo que recordar es el verbo que me permite escribir esos verbos con ing y con tú. ¿Listo? Pero también tengo que estar muy atento o atenta a que si yo voy a usar el verbo con tú, no le puedo añadir ing. Y viceversa, si yo lo voy a usar con ing, no le puedo añadir el tú. ¿Listo? A veces puede cambiar el significado, pero la idea es la misma. O sea, lo que se tiene en cuenta más aquí es más la parte gramatical, la forma de escritura. Entonces, I like movies, me gusta mirar películas. I like watching movies, es lo mismo. Funciona, en este caso funciona la misma, tiene el mismo significado. Me gusta mirar películas. She loves to play games. Ella le adora jugar juegos de mesa o juegos electrónicos. Bueno, she loves playing games, es lo mismo. Lo único que cambia es la forma de escritura. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo ahorita les doy más verbos. La idea es dejarles una lista también de verbos que ustedes pueden emplear y se puedan guiar para realizar los ejercicios. Entonces, como les venía diciendo, hay esos verbos, hay varios verbos que yo puedo utilizar con ambas formas y no tengo ningún problema. Entonces, bueno, me relajo porque los puedo utilizar de cualquiera de las dos formas. ¿Listo? Sin mezclarlas. Está like, gustar, love, amar o adorar, hate, odiar o detestar algo, begin, empezar, start, comenzar, can't stand, no soportar a alguien, por ejemplo, o alguna situación en particular, continue, continuar. Esos son algunos, porque hay muchísimos verbos. Créanme que eso, lo que hay es cantidad, y en inglés realmente la riqueza de ese lenguaje es el vocabulario. Aquí hay varios ejemplos. She hates to go to the bank. She hates going to the bank. O sea, ambas están correctas. La que cambia es la forma gramatical. Ella odia ir al banco. I continued to do my homework. I continued doing my homework. Yo continué haciendo mi tarea. She began to ride her bike in the morning. A montar su bicicleta en la mañana. We have begun riding. Nosotros hemos empezado a montar su bicicleta en la mañana. Bueno. Some verbs that can be followed only by gerund. Resulta que esa es la única particularidad que de pronto se nos dificulta más a nosotros que hablamos español, es recordar la cantidad de verbos que pueden ir con gerundio y cuáles van con infinitivo. Pero uno los puede empezar a mecanizar a medida que va leyendo textos o a la medida que va haciendo los ejercicios, uno ya empieza a relacionarlos con
el verbo en ing o el verbo en tú. Estos verbos que están acá solamente los sigue la palabra con el verbo con tú. ¿Listo? Entonces, avoid, evitar, consider, considerar, enjoy, disfrutar, keep on, mantener, practice, practicar, quit, dejar o abandonar algo, stop, detener o dejar algo, dejar de fumar, stop smoking, think about, pensar acerca de algo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean cómo funciona. He enjoys listening to music. Ustedes no lo van a encontrar con to listen. ¿Listo? He enjoys listening. Él disfruta escuchando música. She considered traveling by plane. Ella consideró viajar por avión. No se traduce con el ando-endo. Por eso es importante que ustedes cuando usen el traductor, por ejemplo, no siempre crean y lean primero antes que nada que tenga sentido lo que usted puede traducir. Que la máquina conoce el vocabulario, pero no conoce el contexto. Entonces a veces les quedan unas traducciones locas. Por eso es que hay que aprender a usar esas herramientas. No son malas, pero hay que saberlas usar. ¿Listo? We have stopped eating junk food. Hemos dejado de comer comida chatarra. Listo. Some verbs that can be followed only by infinitive are. Aquí se ponen solo dos verbos que van seguidos de infinitivos y son decide y learn. Ahorita les vamos a dar una lista, son hartísimos, son muchísimos más. Entonces, así como en el caso anterior ellos se usan solamente con ing, estos van solo con to y el verbo. Entonces, I have never learned to surf. Nunca aprendí a surfear. She decided to move to Paris. Ella decidió trastearse o pasarse para París. Listo. Entonces, acá hay un cuadrito que nos hace como ese resumen. Entonces, los verbos que van con infinitivo son estos, en este caso, los que se explicaron, y los que van con gerundio son estos. Hay unos que usan ambos, como los que les dije al principio, que son estos de acá. ¿Listo? La idea es que los tengan presentes para ese tipo de ejercicios. Les voy a pasar acá, les voy a mostrar una lista brillante que estaba mirando antes de empezar. Ay, carachos. Parece que no me la guardo. No me la guardo. Bueno. Esta lista de acá. Ah, no, aquí está. Ya la tengo aquí. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, se les da la lista del verbo y al lado se les dice qué es lo que le sigue a ese verbo. Entonces, acknowledge y luego va un verbo con ing. Admit to, verbo con ing. Todos los que digan gerund van con ing. ¿Listo? Advice, en cambio, advice me sirve el gerundio y el infinitivo, entonces no me tengo que preocupar. ¿Listo? Y así sucesivamente. Esos son los, hay muchos más, hay hartísimos. Complain, complete, concentrate, condescend, confess, consent. Bueno, hay una cantidad enorme, hay muchísimos más, pero eso es parte de la lengua. Y no, la idea no es, obviamente, uno no va a esperar que ustedes aprendan los 100 y pico, no. Van poco a poco, pero lo importante es que ocupen lo que se les está dictando. ¿Listo? Esa sería la lista de verbos. Hay un cuadrito que la idea que también lo voy a compartir acá para que ustedes lo vean en pantalla y también que en la grabación para que por si les queda dudas pues vean la explicación. Este cuadrito también me ayuda a mí a identificar si yo debo usar gerundio o infinitivo. ¿Listo? Entonces, el verbo está antes del verbo principal o si el verbo está después del verbo principal, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago yo para identificar cuál es el verbo principal? Pues la acción más relevante de la frase. ¿Listo? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De gustar o el vale? Usted es el que tiene que leer la frase y decir, si el verbo está antes del verbo principal, ¿describe una acción real? Si describe una acción real, debe usar el gerundio. Si describe una acción general o una acción futura, infinitivo. Ahora, si el verbo está después del verbo principal, aparece en la lista de gerundios, pues van gerundio. Y si aparece en la lista de infinitivos, pues usa infinitivo. Entonces, por eso es importante tener la lista. Yo ahorita se las voy a compartir también con la tarea para que se guíen. Si no aparece ninguna de las dos listas, entonces aquí me da una serie de opciones. Describe deportes o actividades recreacionales. Siempre que hablemos de swimming,
playing, reading, usa el gerundio. Aparece después de una preposición, usa el gerundio. Aparece después de las palabras have, spent o waste, o sea, tener, gastar o derrochar, o use un gerundio. Show the intention or purpose, muestra la intención o un propósito, use el infinitivo. Does it show the reason, muestra una razón, use el infinitivo. Y si no quedan ninguna de estas categorías, describe una acción real, use un gerundio. Describe una acción general o una acción futura, use un infinitivo. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cuadros de información, eso es importante porque le ayuda a uno a guiarse, porque a veces los actos de habla de las personas son muy imprecisos. Entonces, uno a veces dice, bueno, yo entiendo eso, pero ¿qué tal que la persona haya querido decir esta otra? ¿Sí? Entonces, me ayudan a liberar esa duda de que si están hablando de algo general o algo específico. A veces también puede presentarse porque uno no está acostumbrado, ¿sí? Puede presentarse porque uno no está acostumbrado a leer ese tipo de situaciones. Entonces, pues, eso también afecta para que uno pueda identificar cómo va el verbo, ¿listo? Pero lo que pasa es que cuando uno habla, por ejemplo, una lengua cualquiera que sea, uno lo hace indistintivamente, lo hace de manera automática, pero cuando uno empieza a aprender otro idioma, pues ya empieza uno a ser más consciente de qué uso yo como hablante para hablar o usar esas expresiones. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Lo importante es que ustedes tomen apuntes. Yo la idea también es que les voy a dejar toda esta información para que lo tengan claro, porque esto lo vamos a seguir viendo en los años siguientes. Entonces, lo importante es que ustedes sepan también identificar y puedan ir trabajando este tipo de vocabulario y material. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar esta semana? Yo les voy a dejar aquí una guía. Ya la estaba incluso terminando de armar, porque la tengo acá con lo del cuarto periodo. Bueno, vamos a hacer en primera parte un ejercicio donde ustedes van a preguntar en su casa. Aquí dice how many students, pues porque obviamente se suponía que esto lo hacíamos en el colegio, pero las circunstancias son distintas. Entonces la idea es que ustedes pregunten o hagan ustedes conocen a sus miembros de la familia, how many people watches TV, cuántas personas miran televisión, que si son 5 de 5, digamos son 5 miembros de la familia, ¿no? Cuántos hacen ejercicio, cuántos van en línea, cuántos chatean con los amigos, cuántos van a montar cicla, ¿sí? Y aquí ustedes me van incluyendo la información, ¿listo? Ya cuando ustedes identifiquen este vocabulario, la idea es completar las frases que están acá, los textos, estamos describiendo 2 personas y se utilizan esas expresiones. En el number 3, la idea es que ustedes hagan un match. Yo aquí les dejo de todas maneras la indicación en inglés y en español. Hacen un match de la imagen con la frase. ¿Listo? Entonces, para que ustedes identifiquen también en qué casos va con ing y con to, ¿no? Aquí la mayoría van con ing. Aquí sería otro match, donde hablan de las diferentes actividades de free time. ¿Por qué hago tanto énfasis en estas expresiones? Pues porque son las que se utilizan con yet. Entonces, es una forma de recordar. La mayoría de vocabulario es muy común. De pronto, la única rara es wheelchair, que son la silla de ruedas. De resto, son todas actividades físicas y de hobbies. Y la última es clasificar los verbos. Incluso aquí lo que les digo, les voy a incluir también, bueno, en eso sí me quedan en documentos aparte, que son el cuadro, la lista de verbos, y ya con eso quedaríamos. Bueno, si alcanzo les pongo una sopa de letras. ¿Listo? Y eso sería el trabajo de esta semana. Voy a mirar cómo lo reorganizo para que quede bien, y de acuerdo a eso, pues esa sería la práctica de esa semana. Es más de vocabulario, de lectura, porque ya es para cerrar. ¿Listo? Entonces, eso sería primordialmente la actividad. Ok. Pero por aquí Daniel Gutiérrez yo lo vi que se está uniendo. ¿Sería que le falló esta? Ok, good afternoon, Santiago. Una cosa que me surge también la duda, ¿no? Yo sí quiero dejar esto claro. Recordemos que nosotros tenemos un horario de clases, ¿no? Y que idealmente debíamos tener clases toda la semana, ¿cierto? Si ustedes se comprometen a trabajar o a otras cosas,
deben asumir esa responsabilidad de no cumplir con, digamos, con los encuentros sincrónicos o con las tareas. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene un caso diferente. Algunos están entregando trabajos juiciosamente, pero otros ni asisten ni entregan. Entonces, ojo, si ustedes se comprometieron a trabajar en estos horarios o a hacer otras cosas y dicen que tienen cosas que hacer, es la responsabilidad de ustedes, muchachos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en estos son los tiempos de donde el colegio trabaja con ustedes. Y se supone que no deben estar haciendo ninguna otra cosa más que estudiar. Aunque yo entiendo que hay casas donde hay dificultades económicas y esto, pero entonces deben balancear el tiempo y organizarse. ¿Listo? Entonces, a mí no me perdonan con lo que les voy a decir, pero me digan, es que tengo cosas que hacer, qué pena, pero ustedes tienen que cumplir con el colegio. Todos tenemos cosas que hacer. ¿Listo? Entonces, para que por favor me dan por él le digan a los compañeros porque ese comentario que estamos ocupados y que tenemos cosas que hacer, entonces no sé para qué estamos en esa tónica, ¿no? Porque se supone que ustedes, la obligación de ustedes como menores de edad y demás y estudiantes es asistir a las actividades académicas. Entonces ustedes le van a decir eso al director del grupo cuando terminen el año. Entonces, ojo con eso porque cada uno sabe cuál es la responsabilidad que tiene que cumplir. ¿Listo? Entonces a mí esa excusa de estoy ocupado, qué pena, pero a mí no me la vuelvan a decir. ¿Listo? Y le dicen a sus compañeros, me dicen la excusa como es, ¿listo? Y que se van a poner al día. Estamos porque es que esa no es la manera, no es la manera que me digan que están ocupados. Lo digo porque también ya me pasó con el otro curso y que si ustedes asumen esa responsabilidad de hacer otras cosas, de trabajo, no sé, ya es personal de todos ustedes. Nosotros no tenemos ahí nada que ver y usted tiene que manejar esa dificultad de tiempo. A nosotros también nos toca. ¿Listo? Entonces yo sí quiero dejar eso claro. Bueno, voy a llamar a Lisa, por favor, me contestan con micrófono. Gracias. Con este niño Miguel Ángel Acevedo. Acevedo, ¿cuál es Acevedo? Miguel Acevedo. Este niño Perdomo que me menciona Geraldine, gracias. Este muchacho siempre le he dado las indicaciones desde el principio y siempre alguna cosa me pregunta la información, yo se la doy y no me vuelve a contestar. Entonces yo sí necesito que me aclare, si no me toca hablar con la profe Ivonne, porque sí me preocupa eso que siempre la excusa y es la hora que no he recibido trabajo de este niño Perdomo. ¿Listo? Con Juan Carlos lo mismo, les recomiendo porque también es muy intermitente y no me está entregando actividades como tal escritas y no solamente de Duolingo y eso no es la cuestión. Ok, bueno, voy a llamar lista. Juan Carlos Acosta me dicen que no está, ¿no? 26 de octubre. María Camila Aragón. Nicolás Castro. Eduard Chacón. Nicolás Juan. Presente. Gracias. Ana Delgado. María Camila Durán. Dana Franco. John Galindo. Lina García. Presente. Gracias. Geraldine González. Presente. Gracias. Daisy Grisales. Steven Grisales. Daniel Gutiérrez. Santiago Hernández. Johan Horta. Kevin Machado. Galindo. Por acá. Ok. Tranquilo, John. Ya lo vi por acá. Ok. A Kevin también me pareció verlo por acá. Se durmió Kevin. Nicole Mayorga. Brian Mendoza. Luisa Montaño. Keren Montilla.
Presente, profe. Gracias. Laura Moore. Daniel Pavón. María José Payares. José Miguel Perdomo. Daniela Pérez. Presente. Gracias. Angie Pinzón. Julián Quintero. Santiago Rey. David Ripoll. Paula Rusi. Sebastián Salabarrieta. Ripoll se durmió también. Lina Santamaría. No, profesor, aquí estoy. Ah, caramba, se oye súper bajito, David, gracias. Lina Santamaría no está. Caro Luceche. Presente, profe. Gracias, thank you. Luis Alejandro Vargas. Valentina Vergara. Ann Jordan Zavala. Listo, ok chicos, entonces quedamos así. Yo voy a estar en esta semana devolviendo trabajos porque pues ya me cansé realmente de esperar, entonces toca ya empezar a sacar esas definitivas. Entonces voy a estar enviando actividades que me han enviado los que han estado muy pendientes. Entonces les recomiendo, por favor. Listo, cualquier duda, comentario, sugerencia, porfa, me pueden escribir al correo electrónico o a Teams, que yo también estoy pendiente ahí del chat. O sea, yo estoy respondiendo dudas principalmente por ahí. Y cualquier cosa, pues me comenta. ¿Listo? Quedamos así. Voy a dejar aquí compartir la pantalla. Dejamos aquí la grabación. ¿Listo?